Hola, Hola, hola. estoy grabando para internet, tengo unas preguntas, ¿listo? Vale. Sí. ¿Ustedes qué prefieren, un cielo de mentiras o un infierno de verdades? Un infierno. Espera, repite, repite. ¿Un cielo de mentiras o un infierno de verdades? Eh, es que en verdad, hostia. Infierno de verdad. No. Yo sí. Un cielo de mentira, porque lo más seguro es que el cielo de mentira eh, no tiene por qué ser algo malo. Tipo, lo que nos han contado del cielo, obviamente es todo bueno. Y O si sea, es todo mentira, puede ser que sea mentira lo que nos han contado, pero hayan cosas buenas, que a lo mejor no nos han contado porque lo que nos han contado ha sido mentira, pero que en el cielo siga siendo bueno, ¿me entiendes? entonces prefiere la mentira si viva toda la vida engañado. Ya, ya. ¿O prefiere la verdad, así duela? La verdad, la Es verdad. que lo pasaré mal. Ah, claro, porque no sabemos cuál es la verdad del infierno. A lo mejor la verdad es que, claro. Pero no hace falta que lo expliques, tío. No, es que a lo mejor la verdad del No, infierno el es que es todo concepto que él bueno. tiene está bien porque en cierta parte, obviamente, es mejor estar engañado porque así nunca sepa la verdad, no hay problema. Claro. El problema es cuando se enteran de la verdad. O si hay algún, o si hay algún otro observador que la sabe y siente de que no está correcto o algo así. Claro. Entonces, ¿cómo hacen para vivir ustedes si viven en una mentira? Buah. Pero es que ahora mismo yo espero a que llegue el momento y cuando llegue, pues ya habrá pasado y se sabrá lo que no. La verdad es que yo creo que no es necesario saberlo ahora. Ahora hay que vivirlo, ahora hay que estar centrado en la tierra, no en el más allá. Entonces cuando llegue el No, momento ya ¿cuál más allá? me quería referir al cielo o al infierno. Ah, Hay que bueno, estar listo, sí, sí. centrado. ¿Ustedes creen en los números? Esa pregunta me la hizo mi padre, tío. ¿En los qué? No, ¿En los qué? por lo que me estuvo diciendo, no. ¿En los qué? En los números. O sea que todo es una mentira, ¿cierto? Sí, Bueno, claro. ya sabemos que todas sus vidas son una mentira porque se basan en números, pero hay algo que sí existe físicamente, que es... No, cállate. ¿Es algo del espacio? No. No. ¿Qué cosa no se crea ni se destruye? Solo se transforma. ¿La materia? No, porque No. está aplicando números y los números no son reales, no puede ser. Físicamente no existen números, por ende no puede existir absolutamente nada, lo que asumen como verdad. Pero hay algo que sí es real, que es... Hostia, mi padre me habló de eso de los números, pero no de lo que es real y lo que no, así que la verdad es que no lo sé. Por eso, ¿qué cosa no se crea ni se destruye? Solo se transforma. Hostia, tío, no tengo ni idea. Es la energía, ¿cierto? Claro, es que obviamente es algo que no es físico. Entonces es No, normal la energía sí es física. pero no visual. Es Bueno, todo. bueno, sí, claro. Hay gente que ve la energía, el aura o todas No, esas no, cosas. no. O sea, esos son conceptos mentales, pero a nivel físico lo único que se puede asumir por su comportamiento es la energía. La energía no se basa en números, siempre ha estado y estará. Es lo único eterno, no tiene Pero principio ¿a ni qué te fin. refieres con la energía? ¿La energía corporal que tenemos dentro del cuerpo, tipo No, el no. cansancio, o la energía espiritual? No, la energía de todo. ¿De qué está compuesta la materia? De números. No, de átomos. Lo has dicho antes. De átomos. ¿Y los ¿Y los átomos átomos? de qué están compuestos? De, Microorganismos. No, de obviamente, electrón, no, obviamente. No va a ser de un organismo, obviamente que no, son no, no, no. microorganismos. Están compuestos de electrón, protón y neutrón, ¿cierto? Coño, si saqué un 9 en el examen de física y química, tío. ¿Y de qué están compuestos esos elementos? Los electrones, als electrons, als neutrons y als protons. ¿De Yo lo qué? digo en catalán porque vivo en Barcelona Bueno, y me bueno, lo pero estudié en ¿de qué catalán. están compuestos esos elementos? Hasta ahí no llegué. Están compuestos de quarks. Eso no lo sabía. Bueno, y los Ah, quarks, la Q es como una. Es que, a la hora de hacer los cálculos se escribe una Q, ¿no? sí, como si fueran ondas vibracionales, de vibración. Bueno, los quarks son lo único que existe físicamente. ¿Y los quarks qué son? Ahí ya no sé, tío. Energía pura. Lo único que existe son quarks. Como son energía, lo único que cambia es el comportamiento. Y es brutal. Porque genera todo lo que asumimos como verdad. Y en realidad solo es energía. Lo que cambia es el comportamiento. A nivel psicológico.
Físicamente solo existe energía pura y a nivel psicológico lo que usted considere como su verdad, ¿cierto? Listo, Claro. ya saben la verdad. ¿Alguna otra duda existencial? Pero lo único que ustedes pueden asumir como verdad es la energía, porque ya que no tenemos percepción numérica, el entorno no da Entonces, información. a lo mejor ahora mismo mi amigo no es real y tú tampoco. Sí, soy parte de su imaginación. No, no podría ser. No, es que así funciona. Lo que sucede es que la energía genera mundos virtuales. O sea, cada punto de vista genera su entorno según su experiencia y como lo interprete. Entonces es verdad, no somos reales. Has visto la película de Matrix, ¿no? Entonces. No solo la de Matrix, hay varias películas que hacen referencias a cómo se puede Sí, pero interpretar. la principal fue la que con la que se hizo famoso todo este tema. Bueno, fue con al tema de. Con la No, que se hizo famoso en películas, la más bueno. famosa es la de Matrix. Sí, en películas se podría decir que sí, pero antiguamente también habían conceptos de cómo se interpretaba el mundo, el comportamiento y todas esas cosas. Pero como tal, sí, algo que la gente... O sea, el Matrix está bien hecha, pero la hubieran podido hacer mejor. Porque en vez de utilizar a los seres humanos como baterías, los hubieran utilizado como procesadores. Eso sí hubiera sido brutal, por ejemplo. ¿Alguna otra duda existencial? Ya que sabe la verdad. ¿Tú tienes alguna? Yo, bueno, mi padre es como que no trabaja de eso, pero es como que tiene muchos libros y estudia de esos temas y me explica. Y son interesantes, ¿eh? Ayudan bastante. Lo importante es estar estable mentalmente. ¿Tú sabes lo que es el Kundalini? No sé si te ¿No? suena. ¿De qué trata? Es un tipo, es como un tipo de yoga que también habla de estos temas, que Por... trata con los chakras, en plan, no es un yoga físico de Sí, sí, sí. posturas, No, no, no. es más los chakras y Sí, todas esas cosas. como cómo puede llegar el individuo a canalizar su energía para llegar a un cierto punto. Exacto, pues mi madre es profesora de eso. Lo que sucede es que cuando las personas llegan en ese estado de éxtasis o de espectro para poder visualizar otras cosas, eso sucede es porque canalizan la energía y pueden llegar a interpretar la radiación que toman, ya que todo lo que usted capta en realidad es radiación. Es brutal. Wow. Una pregunta que es muy típica, ¿Cuál? o sea, pero yo igualmente sigo pensando que no hay una respuesta 100% segura y Yo real. le puedo dar la respuesta a casi todo. O sea, mientras esté dentro del concepto de la energía, se puede aplicar. Puede La vida resolverlo después de todo. la muerte, ¿sabes algo? Físicamente la vida y la muerte no existen. Es un comportamiento que le da el punto de vista a un comportamiento de la energía. Esa es la respuesta. Pero a la hora de morir, obviamente, sea con energía o no, algo pasa, en plan, ¿me entiendes? El individuo deja de existir hasta que mantenga su energía cinética interna. Cuando deja de recibir el cerebro información, deja de procesar. Hasta ahí llega. No tiene que matarse la cabeza por nada más. Esa es la respuesta. Pero entonces, claro, cuando el cerebro deja de procesar, ya. Haga cuenta un computador. Deja de recibir energía, deja de procesar. No tiene que... Ya, Pero tú hasta ahí llega. piensas, la sensación cuál tiene que ser, es que no es ninguna. No, o sea, exacto, deja de procesar información y hasta ahí llega. Por eso hay gente que cuando llega a la luz, en realidad lo que sucede es que como el cerebro no tiene suficiente información, lo primero que plasma es una plasmación de flashes nomás. Entonces es una ilusión óptica. Claro. Hostia, Y por ejemplo, cuando la gente ve cosas y eso que están que se van, lo que en realidad sucede es que el cerebro obviamente trata de... O sea, el cerebro siempre tiene que estar activo para que esté vivo mentalmente. Entonces él manda información y empieza a generar recuerdos para que la persona se mantenga viva. Pero si se llega a yo ir, estuve viendo un entonces... vídeo de un chico que estuvo muerto por unos cuantos segundos Bueno, y explica que lo que vio fue una imagen de toda su vida, todos sus segundos muy rápida. sí, Pero es que él lo veía todo. sí, sí, eso sucede es Todo lo porque... veía en su cabeza. Ya lo explico por qué sucede eso. El cerebro hace eso. Digamos, para que realmente el cerebro esté totalmente muerto, tiene que pasar aproximadamente máximo 5 minutos. Si deja de recibir Sí. sangre, hasta ahí llega. Si lo alcanzan a resucitar, él alcanza a hacer como un reinicio de las computadoras. Entonces él vuelve a iniciar todo y obviamente pues le plasma todo lo que él ha vivido y eso porque son plasmaciones energéticas que haga cuenta como las computadoras, en el disco duro está esa información y él la vuelve a interpretar. Entonces, obviamente lo más probable es que él pueda recordar todo lo que había hecho, siempre y cuando el cerebro tenga esa información.
es brutal. Y otra cosa que... eso puede ser una pregunta muy estúpida, pero Tranquilo, es que da mucho que pensar. todo es fácil. Me aplique energía y Los todo se ciegos soluciona. que ven como si tú ahora mismo te pones el codo para atrás, como si miraras con el codo. Pero, No, ¿qué ven? lo que sucede es que los ciegos o la gente que no tiene la percepción de la visión, obviamente cuando empiezan a No ven palpar, negro, obvio. no, negro no. Es que el negro tampoco existe. Ellos empiezan a palpar las cosas y las sensaciones y el cerebro empieza a interpretar y empiezan a generar como una especie de mundo. Es brutal, o sea, el nivel que llega al cerebro, uf, es una locura. Y lo mismo Claro, pasa con los sordos. Si una persona es sordomuda o no tiene cualquier otra, la información que él capte por medio del cuerpo, el cerebro la plasma. Eso sí es increíble. pero es que... Pero algo, si son ciegos hasta qué punto, porque hasta el punto de no ver literalmente nada, porque si están viendo ya su propio mundo ya no son ciegos. No, es que ciegos lo consideramos es porque no tiene la sensibilidad de ver nuestro entorno, pero en realidad eso nunca sucede porque el negro no existe porque cuando la gente cierra los ojos, así tengan los ojos, se ven como un ruido, o sea, nunca se va a ver negro, es como una especie como con los televisores antiguos, que se veía ese ruido, pero en vez de verse a blanco y negro, es como entre negro y trata de generar colores Ujú. para generar su Y propio mundo. tú sabes lo que es, obviamente, supongo que sabes lo que es un sueño lúcido, ¿no? O sea, los sueños se generan, ya lo he explicado a mucha gente, porque lo que sucede es que el cerebro tiene que estar activo. Entonces la Claro. gente cuando está dormida, como tiene que estar activo porque no, tiene que estar todo el tiempo procesando información, genera esas visiones o esos entornos locos que la gente a veces dice que ve. Ujú. Y eso se da por eso, porque tiene que estar todo el tiempo activo. Obviamente cuando está en un sueño, los sueños por lo general son muy cortos para que el cerebro esté activo y no esté quieto, porque siempre tiene que estar en forma dinámica. Y Claro, por eso se aquí genera. entonces es lo que pasa cuando me has dicho que te mueres, que es como que deja de funcionar y ahí ya está. Exacto, pero obviamente como no está muerto, está en modo suspendido, él genera esa información para que el cerebro esté activo. Igualmente, inconscientemente, el cerebro está recibiendo toda la información del exterior en caso tal de que suceda cualquier acontecimiento. Por eso cuando una persona está dormida y la tocan y la mueven, esos movimientos los interpreta y empieza a generar sueños. Pero si ya es muy brusca la acción, él automáticamente lo que hace es responder para que no vaya a morir mentalmente. O sea, lo que hace el cerebro es brutal a nivel de subsistencia, mentalmente. Y bueno, a mí lo que me interesa son también los sueños lúcidos, que son los que puedes controlar el propio sueño con tu mente, que es que no estás dormido Ah, del todo. O no, sí está dormido. Lo que sucede es que si usted sea, que el llega, cerebro no está descansando al 100%, que hay alguna parte del cerebro que... sí está descansando porque si no fuese así, usted tuviera movimientos involuntarios. Y ahí los tenemos a veces. Sí, pero igualmente el cerebro está consciente. O sea, su conciencia no está consciente, pero su cuerpo sí está consciente. Entonces, él utiliza diferentes mecanismos, pero si usted llega a tener la capacidad de eso, usted puede distorsionar su sueño a su antojo. A Puede mí me generar. gustaría, ¿eh? Sí, hay gente que tiene la capacidad, pero es que para llegar a ese punto tiene que tener bastante práctica y eso. Mucha meditación. Y meditación y eso tiene, es mejor solamente vivir y ya. Igualmente vivimos en un sueño, entonces no hay problema. La diferencia no es Claro, por mucha. eso hay gente que cuando le dicen, oye, tírate en paracaídas, no sé qué, que no te dé miedo porque al fin y al cabo te vas a acabar muriendo y qué más da, ¿no? Ese es un problema que desafortunadamente tiene la mayoría de seres humanos mentalmente, Yo no pienso eso porque, uff, no, no, porque qué miedo. los educan para ser inmortales y eso es una gran mentira. Claro, Mentalmente somos mortales, entonces es disfrutar y obvio, ya. claro. ¿Alguna otra duda existencial, ya que saben la verdad? Hostia, ¿sabes lo que son esto que es? ¿Cómo se llaman? No me sé el nombre, pero es una movida que no sé si es real o no. Tranquilo. Es como que tú te creas como una historia, también tiene que ver con los sueños, Ujú. como en una carta, en un papel, y te lo pones debajo de la almohada. También es parecido a lo de los sueños lúcidos. Y tú en la historia creas lo que quieres soñar y dónde vas a estar, con quién vas a estar y todo. Y Sí, a la hora de irte a dormir, si lo has hecho todo bien, los pasos bien, en el se sueño plasma. te pasa lo que has escrito y lo que has meditado y todo, te pasa lo que tú querías y lo puedes controlar. Eso Sí, está guay. se puede generar porque obviamente,
obviamente, o sea, mientras hace el proceso y el cerebro eso es como cuando hacen un guión de una película o algo. Se empieza a hacer el proceso y inconscientemente el cerebro lo empieza a plasmar. Obviamente puede llegar a generar cosas o a quitar cosas. Entonces todo eso es posible. Obviamente pues lo mismo, meditación, pero para llegar a esos puntos de éxtasis, sí, mucho tiempo, hasta años para poder llegar a ese punto. Entonces, sí, un cambio así brusco de tema. Si tú dices que a la hora de morir no somos nada, en plan, no estamos en ningún punto, Ujú. entonces los entes o como lo llama la gente, espíritus que se han quedado aquí, ¿qué son? ¿Almas que Plasmación, no, de estos que se han quedado atrapadas aquí o algo? ¿Cómo? no, son plasmaciones energéticas. Es que cualquier cuerpo que esté bastante tiempo generando energía hace plasmación, como el plasma. Plasmación energética, entonces se va formando como una energía leve. No es como nosotros a nivel energético que tenemos bastante energía, ¿no? Pero es como una energía más suave y se puede plasmar. Por eso hay visiones de fantasmas, demonios y todas esas cosas. Entonces los Que son santos, reales, obvio. físicamente no, pero mentalmente se pueden percibir. Claro. Entonces, mentalmente los que no son agresivos, los que son inofensivos, son Un blancos. familiar, por ejemplo. ¿Ah? Un familiar, por ejemplo. Por ejemplo, pero siempre y cuando la persona no tenga esa energía tan cargada, o sea, que no sea negativa mentalmente. Entonces, Ujú. los blancos son los que son inofensivos y los negros son los que son agresivos porque cargan bastante energía y pueden llegar a ser peligrosos. No Claro. porque sean peligrosos, sino porque sus comportamientos y conductas son agresivas. No son Pues. buenos, claro. Sí, Pero desde el punto de vista del observador no son agradables. yo supongo que si a ti, por ejemplo, estás a las 5 de la mañana y se te empiezan a abrir los armarios y a irte directamente el libro a la cara, no te vas a quedar así, te vas a asustar, ¿no? O sea, digamos, esos planos que a veces plasman de que mueven cosas y eso, desafortunadamente no son así. Pueden correr Bueno, cosas yo conozco una amiga que los libros de la estantería se le fueron directamente a ella, ¿eh? sí, pero va lo mismo. Pero esos son demonios y son cargas energéticas muy pesadas para llegar a ese punto. Pero esos no son espíritus, son demonios, es distinto. Sí, sí, obvio, obvio, pero me refiero, tú te asustarías si te pasa. No, en este momento no, porque sé cómo funciona, es distinto. Por eso cuando uno sabe la verdad ya cambia el comportamiento. Yo he tenido acontecimientos extraños y me han sucedido cosas así. El problema es que para llegar a ese punto de lo que usted me está comentando requiere demasiada energía. Por eso los espíritus y los entes para poder llegar a mover cualquier objeto, sea el que sea, requiere mucha energía. Y es un Claro. problema. Entonces cuando se empieza a aplicar energía en realidad en todo, entonces es más difícil. Por ejemplo, lo que usted me decía de que puedan llegar a aventar muchas cosas, eso ya no son espíritus, ya son demonios, porque ya esos cargan suficiente energía para poder plasmarlo y poder hacer ese tipo de movimientos. Entonces se empieza a aplicar energía y ya tiene más sentido y coherencia. Pero no me daría miedo en este momento. Me da más miedo Dios. Ese sí me da miedo. Claro, esa es una buena frase. Esa es una buena frase. Porque, claro, sí, la verdad es que a mí sí que me daría miedo si me pasara, porque me puede llegar a pasar algo malo, incluso a que esa energía se me introduzca dentro de mí y lo esté pasando mal toda mi vida. Entonces es algo que no me gusta. Por Sí, eso al momento en el que pasa, estoy asustado, por si me pasa eso. pero digamos, digamos si hipotéticamente una persona llegue a tener un tipo de experiencia ya sabiendo la verdad y sabiendo de que es energía, lo que tiene que hacer es enfrentarlo y confrontarlo. Porque por lo general para que suceda eso no es porque sea porque sí, es porque lo más probable, no es seguro, es que haya sido enviado. Claro, va a ser Entonces, algún ritual de estos o un... algo así. Eso no existe físicamente, pero energéticamente se plasman esas cosas y por eso se sienten reales. Claro, los rituales obviamente no son los típicos que salen en las películas así No, de una no, cabra, no. no, no. Son sí, es verdad, tiene mucho que ver con la energía y con todos esos temas que Exacto, estás entonces hablando. cuando la gente tiene esas vainas no es porque eso, sino porque alguien se las envió, o sea, no es porque sea casualidad, por lo general, que si puede ser por casualidad, sí, pues, o sea, todo es posible, obviamente, pero por lo general no es así, es porque es enviado. Y además cuando tratan de poseerlo y hacer ese tipo de cosas, es porque tienen su información, no es porque aleatoriamente el demonio decide hacer. Por lo general los demonios no hacen, solamente molestan y ya, pero cuando usted es consciente de eso y los enfrenta, no tiene que tener tanto problema.
Eso sí tiene que averiguar es quién es el que le está haciendo la cochinada, pero eso sí es de suerte. Entonces no crees en Dios tú. Yo tampoco, ¿eh? Yo creo en Dios, pero sé que no existe, Claro. porque Él fue el que me mostró todo, y eso sí fue brutal. ¿Cómo? Dios fue el que me mostró cómo funciona todo. Eso sí fue increíble. ¿Usted alguna vez ha visto Dragon Ball? Sí, obvio. ¿Y se acuerda cuando Goku hacía la Genkidama? Sí, claro. Así funciona Dios. Mientras la gente cree en ese tipo de energía, se plasma. Por eso tienen tanto poder y control. Ujú. Cuanto más creas, más de Más esto, se ¿no? plasma la energía. Por eso la gente cree en los santos y como los santos cumplen, porque es un tipo de energía y pueden hacer influenciar, entonces la gente les va a seguir creyendo e inconscientemente siguen creando esas energías, tanto ángeles como demonios. Entonces, ¿tú has tenido algún tipo de contacto con eso a lo que llaman Dios? No solo Dios, con demonios, con santos, he tenido experiencias bastante paranormales. Antes me molestaba porque cuando estaba pequeño, pues uno es pequeño y no entiende y comprende por qué suceden esas cosas. Es bastante molesto. Pero ya cuando uno va creciendo se va adaptando, ya no es tan molesto. Y ya cuando supe la verdad, pues totalmente Mi cambian las padre es cosas. igual, tío. O sea, mi padre es igual, es que es igualito que tú. Te veo hoy a la hora de hablar y con tus ideas que tienes, que me parecen Flipantes. impresionantes y muy locas y que están guapas. Mi padre le digo, oye, papá, si algún día pasa algo o veo algo, no me asustaría, pero estaría incómodo y me dijera, oye, esas cosas tienes que tomártelas, existen, pero tú estate tranquilo, no sé qué, porque él ya sabe toda la verdad y eso, y entonces está como concienciado de que, ¿me entiendes? O sea, Pero él le habló a usted de la energía y de los números. de los números no, pero de la energía sí. Ah, es que ahí va el problema. Si la gente supiese que en realidad los números solamente es una forma de interpretar la energía, las cosas cambiarían. Sí, claro. Bueno, ya sabe Y la algo. última cosa, ¿Cuál? ¿tú crees que base a el... Porque yo conozco muchas personas que a la hora saben muchas cosas igual que tú y tienen bastante conocimiento y saben la verdad de muchas cosas Sí. porque han llegado hasta cierto punto de tomar hongos para tener contactos con cierto de esto para... No, lo que sucede es que cuando los individuos que consumen sustancias, en realidad lo que sucede es que hacen acelerar el cerebro y hacen que todo lo que capte, toda la radiación que capten, sea más amplia. Por eso pueden llegar al punto de ver cosas que son alucinantes. Pero sí se Entonces, pueden llegar a saber cosas que no sabías a partir de esos de esas tipos cosas de... sí. Es que lo más curioso de todo es que esta no es la primera vez que tenemos esta conversación. Siempre se repite, se repite y se repite. Pues sí, mi padre también ha probado las mismas experiencias que tú y me ha contado cada cosa que te explota la cabeza y es impresionante. O sea, me gustaría saber lo mismo, no sé tanto, algo sabré un poquito. Nada, Pero esto. ya con que usted sepa de que todo es energía, ya pueden entender y comprender por qué sea todo. O sea, en realidad, como todo es energía, la energía es la que genera esa ilusión. Entonces ya puede empezar a aplicar energía en todo. No los números, porque los números es para saber su comportamiento. Pero la energía ya empieza a tener sentido y coherencia de por qué se hace comportamiento. Pero si piensas que todo es energía, es como que te da como una pequeña depresión de que estás aquí para, en plan, todo esto es energía, entonces ¿para qué sirve todo el esfuerzo que estoy haciendo? Y, ¿me entiendes? No, eso se da es porque los educaron para ser inmortales, porque tiene que tener un principio y un fin. Ahí es donde va el Claro. problema. En cambio, si se educa sabiendo de que van a morir mentalmente, todo sería más estable. Ahí está la diferencia, aplicando energía. Ujú. Bueno, igualmente yo seguiré con mi amigo sabiendo que es mi amigo y que no es algo de mi imaginación como No, todo. lo que sucede es que existen dos realidades. La física, que es energía pura, de ahí no va a pasar, no tiene que matarse la cabeza. Y la realidad mental, que es lo que asume como verdad, siendo falso, que es el tiempo, el espacio vacío, los conceptos, vida y muerte y eso. Y así no se estresa tanto. Yo lo aplico Claro. así y funciona bastante bien. Pues sí. Oye, muchas gracias, tío. A Ha ustedes, sido un placer. lo mismo. Eh, ¿Cómo te llamas? Hosbit. Vale, perfecto. Tengo... Yo me llamo Dalai y encantado. Listo, muchísimas gracias. Ok, Chao. perfecto. Que vaya bien. Gracias.
Deu.